¿Qué harías si te dijeran que solo tienes 3 meses de vida? Y si fueras tan rico que podrías comprar cualquier cosa, menos el tiempo que se te escapa. Esta es la historia de Mateo Castañeda, un millonario que pensaba que lo había perdido todo, hasta que una doctora le cambió el destino para siempre. Una historia que te hará creer en los milagros del amor. Suscríbete al canal para apoyarnos y que Dios te bendiga. Mateo Castañeda salió del consultorio del doctor García con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Las palabras del especialista resonaban en su mente como campanadas de muerte. 3 meses, máximo 4 si tienes suerte. A los 45 años, este millonario que había construido un imperio empresarial en la Ciudad de México descubría que todo su dinero no podía comprar ni un día más de vida. El cáncer había avanzado de manera silenciosa, como un ladrón en la noche, robándole lo más valioso que tenía. Su chofer lo esperaba afuera con el Mercedes negro, pero Mateo no podía moverse. Las lágrimas que había contenido durante toda su vida de negocios finalmente brotaron sin control. ¿Para qué sirvió tanto trabajo, tanto sacrificio?, se preguntaba mientras miraba sus manos temblorosas. Había dedicado cada minuto de su existencia a hacer dinero, dejando de lado el amor, la familia, la felicidad. Ahora, frente a la muerte, se daba cuenta de que moriría completamente solo. En su penthouse de Polanco, Mateo contempló la ciudad que una vez conquistó con su astucia y determinación. Las luces de la capital mexicana parpadeaban como estrellas inalcanzables, recordándole todo lo que dejaría atrás. Había empleados que dependían de él, negocios que requerían su atención, pero nada de eso importaba ya. ¿A quién le heredaré todo esto?, murmuró viendo su reflejo en el ventanal. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía verdaderos amigos, solo tenía dinero y una enfermedad que lo estaba consumiendo por dentro. Su secretaria había cancelado todas las juntas de la semana, inventando excusas que sonaban huecas incluso para él. El médico le había recomendado empezar inmediatamente con quimioterapia, pero Mateo sabía que era solo para prolongar el sufrimiento. ¿Vale la pena luchar cuando no tienes por qué vivir?, se cuestionaba, mientras servía un tequila que ya no podía saborear. El futuro que había planeado meticulosamente durante décadas se desvanecía como humo en el aire. La soledad que siempre había ignorado ahora lo aplastaba con el peso de una lápida. Al día siguiente, Mateo llegó al Hospital Ángeles de las Lomas sintiéndose como un fantasma entre los vivos. Los pasillos blancos olían a desinfectante y desesperanza, recordándole que este sería su nuevo hogar hasta el final. Las enfermeras lo trataban con esa cortesía profesional que se reserva para los pacientes terminales, sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. En la sala de espera, observó a otras familias abrazándose, consolándose mutuamente, y sintió una punzada de envidia que le atravesó el alma. «Señor Castañeda, el doctor Hernández lo está esperando», le informó una enfermera joven. Mateo asintió en silencio, preguntándose si valdría la pena someterse a tratamientos que solo prolongarían su agonía. El oncólogo le explicó el plan de quimioterapia con un tono que intentaba ser optimista, pero Mateo veía la verdad en sus ojos. Era una batalla perdida desde el inicio, una guerra contra un enemigo que ya había ganado terreno en su cuerpo. «¿Cuánto tiempo me queda realmente?», preguntó con la franqueza brutal que había usado en los negocios. El doctor bajó la mirada antes de responder. «Si no hacemos nada, quizás 2 meses. Con tratamiento podríamos extenderlo a 6». Mateo cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. Esa noche, en su habitación privada del hospital, Mateo contempló el crucifijo que colgaba de la pared. Hacía años que no rezaba. Hacía años que había dejado de creer en algo más grande que el dinero. ¿Por qué ahora, Dios? ¿Por qué cuando finalmente podría disfrutar lo que construí?, murmuró al aire, esperando una respuesta que no llegaba. La morfina lo mantenía en un estado entre el sueño y la vigilia, donde los recuerdos se mezclaban con las pesadillas. Él recordaba a su madre, que había muerto esperando que él la visitara más seguido. Recordaba a Elena, la única mujer que había amado, pero que había perdido por anteponer los negocios al amor.
30 años construyendo un imperio, ¿para qué? Suspiraba mientras las lágrimas mojaban su almohada. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular, como si su corazón también estuviera cansado de luchar. En la ventana, las luces de la ciudad seguían parpadeando indiferentes a su dolor, ajenas a la tragedia que se desarrollaba en esa habitación de hospital. Mateo cerró los ojos y se preparó mentalmente para el final que se acercaba implacable. La riqueza que había acumulado durante décadas no podía comprar lo único que realmente necesitaba: tiempo, amor y una segunda oportunidad. Por la mañana, una doctora que no conocía entró a su habitación y algo en sus ojos cambió todo. La doctora Lucía Robles entró a la habitación de Mateo como un rayo de sol atravesando las nubes grises de su desesperanza. Era una mujer de 38 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos verdes que irradiaban una calidez que Mateo no había visto en años. «Buenos días, señor Castañeda. Soy la doctora Robles y me haré cargo de su caso a partir de hoy», dijo con una sonrisa genuina que contrastaba con la tristeza del lugar. Su voz tenía ese acento suave del centro de México, música para los oídos de un hombre que solo había escuchado malas noticias durante semanas. Mateo la observó detenidamente, notando cómo revisaba su expediente con una concentración que sugería que realmente le importaba. «¿Otro doctor que me dirá cuánto tiempo me queda?», pensó con amargura, pero algo en la presencia de Lucía era diferente. Había determinación en sus movimientos, como si estuviera preparándose para una batalla que tenía intención de ganar. «He leído todo su historial médico, señor Castañeda, y quiero que sepa que no voy a rendirme con usted», le dijo mirándolo directamente a los ojos. En esas palabras, Mateo sintió el primer destello de esperanza que había tenido en meses. Lucía se acercó a la cama y tomó la mano de Mateo con una naturalidad que lo sorprendió. En el mundo de los negocios, todo contacto físico era calculado, medido, pero este gesto era simplemente humano. «Sé que otros doctores le han dado un pronóstico desalentador, pero yo creo en los milagros de la medicina moderna», le explicó con una convicción que hizo que Mateo sintiera un cosquilleo extraño en el estómago. Sus manos eran suaves pero firmes, las manos de alguien que había salvado vidas y no tenía intención de detenerse. «¿Por qué es diferente usted, doctora?», preguntó Mateo con una voz más ronca de lo que esperaba. Lucía sonrió y le respondió: «Porque para mí, usted no es solo un paciente terminal, es un ser humano que merece luchar por su vida». En sus ojos, Mateo vio algo que había perdido hacía mucho tiempo, alguien que lo veía como una persona, no como una cuenta bancaria. «He tratado casos similares al suyo, y aunque no puedo prometerle milagros, sí puedo prometerle que haré todo lo que esté en mis manos», continuó Lucía. Por primera vez en semanas, Mateo sintió que no estaba completamente solo en esta batalla. La doctora revisó los medicamentos con un cuidado que sugería experiencia y genuina preocupación. «Cuénteme de usted, señor Castañeda». «No me refiero a su enfermedad, sino a usted como persona», le pidió Lucía mientras ajustaba la almohada detrás de su espalda. Era la primera vez en años que alguien le preguntaba sobre él sin intereses ocultos, sin buscar favores o inversiones. «No hay mucho que contar, doctora. He trabajado toda mi vida. Construí empresas, gané dinero, pero ahora me doy cuenta de que no viví realmente», respondió Mateo con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Lucía asintió con comprensión, como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. «Sabe que he aprendido en 15 años de medicina, señor Castañeda, que la vida no se mide en años, sino en momentos que nos hacen sentir vivos», le dijo mientras tomaba su presión arterial. Sus palabras resonaron en el corazón de Mateo como campanas de una iglesia lejana. «Todos mis pacientes me han enseñado algo, y estoy segura de que usted también lo hará», continuó Lucía. En la forma en que lo miraba, Mateo veía respeto, no lástima. Era la primera vez en meses que alguien no lo trataba como un hombre moribundo, sino como alguien con quien valía la pena conversar. «Vamos a luchar juntos contra esta enfermedad, ¿de acuerdo?», le propuso extendiendo su mano. Mateo la estrechó sintiendo que, por primera vez en su vida,
tenía una verdadera aliada. Esa tarde, Lucía regresó a la habitación con un plan de tratamiento completamente nuevo. He consultado con colegas de Houston y Barcelona sobre su caso, le explicó mientras desplegaba varios estudios sobre la mesa auxiliar. Hay nuevos protocolos experimentales que podrían funcionar en su situación. Mateo la observaba hablar con pasión sobre inmunoterapia y tratamientos dirigidos, usando términos médicos que no entendía completamente, pero cuya esperanza sí comprendía. ¿Por qué hace esto por mí, doctora? Ni siquiera me conoce, le preguntó con genuina curiosidad. Lucía dejó de revisar los papeles y lo miró con una intensidad que lo hizo sentir desnudo ante su alma. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, señor Castañeda. Y algo me dice que usted tiene mucho que ofrecer al mundo todavía, respondió con una sonrisa que iluminó toda la habitación. En ese momento, Mateo sintió algo que no experimentaba desde hace décadas. Alguien creía en él, no en su dinero, sino en él como persona. Además, continuó Lucía con un toque de picardía en sus ojos, tengo la manía de no perder pacientes fácilmente. Soy muy terca, ¿sabe? Su risa llenó el espacio estéril del hospital con una calidez que Mateo no sabía que necesitaba. Por primera vez en meses, se atrevió a pensar que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de vivir. Cuando Lucía se preparó para marcharse esa noche, Mateo sintió un vacío extraño en el pecho. Doctora Robles, la llamó antes de que saliera. Gracias por tratarme como un ser humano. Lucía se detuvo en el umbral y se giró hacia él con una expresión que mezclaba ternura y determinación. No me dé las gracias todavía, señor Castañeda. Apenas estamos empezando esta batalla, y le advierto que soy una luchadora nata, le respondió con esa sonrisa que ya comenzaba a ser su medicina favorita. Mañana empezaremos con el nuevo protocolo, y quiero que me prometa que va a luchar conmigo, le pidió acercándose una vez más a su cama. Mateo asintió, sintiendo por primera vez en meses que tenía una razón para hacerlo. Se lo prometo, doctora, murmuró con una voz que ya no sonaba derrotada. Lucía le apretó suavemente el hombro antes de salir, dejando tras de sí un aroma sutil a jazmín que se quedaría en la memoria de Mateo durante toda la noche. Por primera vez en semanas, no temía al amanecer del día siguiente. Tenía a alguien en quien confiar, alguien que luchaba por él sin pedir nada a cambio. Mientras se quedaba dormido, Mateo no pudo evitar preguntarse si la doctora Robles era real o solo un ángel que Dios había enviado para acompañarlo en sus últimos días. Pero lo que no sabía Mateo era que esas conversas nocturnas cambiarían su vida para siempre. Las noches en el hospital se volvieron diferentes desde que Lucía entró en la vida de Mateo. Después de sus rondas oficiales, ella regresaba a su habitación con 2 tazas de café de olla y se sentaba en la silla junto a su cama. ¿No tiene familia esperándola en casa, doctora?, le preguntó Mateo una noche, intrigado por la dedicación que mostraba hacia él. Lucía sonrió con una mezcla de tristeza y resignación. Tengo a mi mamá en Cuernavaca, pero el hospital es mi hogar desde hace años. En esas conversaciones nocturnas, Mateo descubrió que la doctora también conocía la soledad, aunque por razones diferentes a las suyas. Me dediqué tanto a salvar vidas que olvidé vivir la mía, confesó Lucía mientras removía el azúcar de su café. Sus palabras resonaron en el corazón de Mateo como un eco de su propia experiencia. Parece que los dos sacrificamos mucho por nuestras carreras, murmuró él, sintiendo una conexión que iba más allá de la relación médico-paciente. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz suave de la lámpara de noche, sus almas comenzaron a reconocerse. Era como si 2 náufragos hubieran encontrado la misma isla desierta, después de años navegando solos en océanos diferentes. Cuénteme de su niñez, señor Castañeda, le pidió Lucía una noche, mientras revisaba sus signos vitales con movimientos que ya se habían vuelto familiares y reconfortantes. Mateo cerró los ojos y se dejó llevar por memorias que había enterrado bajo montañas de contratos y juntas de negocios. Crecí en una vecindad de la colonia Doctores, doctora.
Mi papá era mecánico y mi mamá costurera. Éramos pobres, pero éramos felices, relató con una nostalgia que no había sentido en décadas. Lucía escuchaba con atención genuina, sin interrumpir, permitiendo que las palabras fluyeran como un río que por fin encuentra su cauce. ¿Qué pasó con esa felicidad?, preguntó suavemente. Mateo suspiró profundamente antes de responder. La pobreza me asustó tanto que juré nunca más vivirla, pero en el camino hacia la riqueza perdí todo lo demás. Sus ojos se humedecieron al recordar el funeral de su madre, al que llegó tarde por una junta que no podía posponerse. ¿Sabe qué he aprendido, señor Castañeda? Que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en momentos como este, le dijo Lucía tomando su mano. En ese gesto simple, Mateo sintió más calor que en todos los lujos que había acumulado en su penthouse. La sabiduría de esta mujer lo conmovía de maneras que no sabía explicar. Durante esas largas noches de hospital, Lucía le contó también su historia. Estudié medicina porque quería salvar a mi papá del cáncer, pero llegué 5 años tarde, confesó con la voz quebrada. Desde entonces, cada paciente es una oportunidad de hacer lo que no pude hacer por él. Mateo entendió entonces por qué ella luchaba tan ferozmente por sus pacientes. No era solo profesionalismo, era amor convertido en misión de vida. Por eso no me voy a rendir con usted, le dijo mirándolo con una intensidad que le robó el aliento. En sus ojos verdes, Mateo vio reflejado su propio dolor, pero también una fortaleza que lo inspiraba a seguir luchando. ¿Cree que merezco una segunda oportunidad, doctora?, le preguntó con la vulnerabilidad de un niño perdido. Lucía se acercó más a él y le respondió: todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente aquellos que han aprendido de sus errores. Sus palabras fueron como bálsamo para un alma que llevaba años castigándose por las decisiones del pasado. Además, agregó con esa sonrisa que ya se había convertido en su droga favorita, algo me dice que usted tiene mucho amor que dar, solo necesita a alguien que lo reciba. En ese momento, Mateo sintió que su corazón, que había estado dormido durante décadas, comenzaba a despertar lentamente. Las conversaciones se extendían hasta altas horas de la madrugada, creando un mundo aparte dentro de las paredes blancas del hospital. Hablaban de todo y de nada, de sus sueños frustrados, de sus miedos más profundos, de los libros que habían marcado sus vidas. ¿Sabe qué extraño más de cuando era joven, doctora?, le preguntó Mateo una noche especialmente difícil. Extraño la capacidad de asombrarme, de emocionarme por cosas simples. Lucía sonrió y le contó: a mí me pasa lo contrario. Cada día en este hospital me asombro más de la capacidad del ser humano para resistir, para amar, para esperanzarse contra toda lógica. Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Mateo, quien comenzó a ver su enfermedad no como una maldición, sino como una oportunidad de redescubrirse. ¿Usted cree en los milagros, doctora?, le preguntó con una curiosidad genuina. Lucía lo miró con esos ojos que parecían guardar secretos del universo y le respondió: creo en el poder del amor para sanar lo que parece imposible de curar. En la forma en que pronunció la palabra amor, Mateo sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Era como si las barreras profesionales se estuvieran disolviendo lentamente, dando paso a algo mucho más profundo e inexplicable. La química entre ellos era innegable, aunque ninguno se atrevía aún a nombrarla. Cada noche, cuando Lucía se despedía y se dirigía hacia la puerta, Mateo sentía un vacío que no sabía cómo llenar. «Hasta mañana, señor Castañeda», le decía con esa voz suave que se había convertido en su canción de cuna. «Hasta mañana, doctora Robles», respondía él, saboreando su nombre como si fuera una oración. Solo quedaba en la habitación el aroma sutil de su perfume y el eco de su risa. Pero eso era suficiente para que Mateo pasara la noche soñando con algo más que medicinas y tratamientos. Por primera vez en años, soñaba con la posibilidad de amar y ser amado. Las largas noches de insomnio se habían convertido en las horas más preciadas de su día,
porque sabía que al día siguiente tendría otra oportunidad de conocer mejor a esta mujer extraordinaria. ¿Será posible que en medio de la muerte esté encontrando la vida?, se preguntaba mirando hacia la ventana donde comenzaba a amanecer. El monitor cardíaco marcaba un ritmo más estable, como si su corazón hubiera encontrado una nueva razón para latir con fuerza. En la distancia, las campanas de la Catedral Metropolitana anunciaban un nuevo día, y Mateo la recibía ya no con temor, sino con esperanza. Esperanza de ver nuevamente esos ojos verdes que le devolvían la fe en la vida. Y esas conversaciones estaban plantando las semillas de algo que cambiaría su rostro. La mañana del viernes, Lucía entró a la habitación de Mateo y se detuvo sorprendida en la puerta. Por primera vez en semanas, él estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una expresión que no había visto antes. «Buenos días, doctora Robles», le dijo Mateo girándose hacia ella, y entonces sucedió algo mágico. Sonrió. No fue una sonrisa cortés o forzada, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro demacrado por la enfermedad. «¡Dios mío!», exclamó Lucía, llevándose una mano al corazón. «¿Qué le ha pasado?». Mateo se rió suavemente. Un sonido que hacía meses no salía de su garganta. «Creo que usted me ha pasado, doctora», respondió con una honestidad que la hizo sonrojarse. En sus ojos ya no había solo resignación y dolor, sino un brillo nuevo que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Anoche, después de nuestra conversación, me quedé pensando en todo lo que me ha dicho», continuó Mateo, «y me di cuenta de que por primera vez en años tengo ganas de vivir el día de hoy». Lucía sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho, una mezcla de alegría profesional y algo más personal que no se atrevía a analizar. «Su sonrisa es hermosa, señor Castañeda. Debería usarla más seguido», le dijo acercándose para revisar sus signos vitales. «Solo si usted me promete que seguirá siendo la razón de esa sonrisa», respondió él con una galantería que la hizo reír. El cambio en Mateo era evidente para todo el personal del hospital. Las enfermeras comentaban entre ellas cómo el paciente de la habitación 312 había comenzado a bromear y a preguntar por sus familias. «Es como si hubiera nacido de nuevo», comentó la enfermera Carmen mientras preparaba sus medicamentos. Incluso el doctor Hernández, el oncólogo principal, notó la diferencia durante su ronda matutina. «Señor Castañeda, sus ánimos han mejorado considerablemente», observó mientras revisaba su expediente. «¿A qué atribuye este cambio?». Mateo miró hacia la puerta esperando ver aparecer a Lucía y respondió: «A que encontré una razón para luchar, doctor». Cuando Lucía llegó para la ronda vespertina, encontró a Mateo conversando animadamente con su compañero de habitación, un señor mayor que estaba recuperándose de una cirugía. «Le estaba contando al señor Rodríguez sobre usted, doctora», le dijo Mateo con esa sonrisa que ya se había vuelto su sello distintivo. «Le dije que tengo a la mejor doctora de todo México cuidándome». Lucía sintió que sus mejillas se encendían como jitomates maduros. «No exagere, señor Castañeda», murmuró, pero en el fondo su corazón saltaba de alegría al escuchar esas palabras. El señor Rodríguez los miró con complicidad y comentó: «Este joven ha estado hablando de usted toda la tarde, doctora. Creo que ya tiene un admirador». La risa que compartieron los tres llenó la habitación de una energía que contrastaba completamente con la atmósfera sombría que había reinado semanas atrás. Esa tarde, Lucía decidió hacer algo que nunca había hecho con ningún paciente. Lo invitó a dar una vuelta por los jardines del hospital. «El aire fresco le hará bien», justificó mientras lo ayudaba a sentarse en la silla de ruedas. Pero la verdad era que ella también necesitaba escapar de la rutina clínica y compartir un momento diferente con él. Los jardines del Hospital Ángeles estaban llenos de jacarandas en flor, creando un manto violeta que parecía sacado de un cuento de hadas. «¡Qué hermoso!», exclamó Mateo respirando profundamente el aire perfumado por las flores. «Hacía años que no me detenía a ver algo tan simple y tan bello». Lucía empujó la silla hasta una banca bajo un árbol frondoso y se sentó a su lado. «¿Sabe qué me gusta de la primavera en la Ciudad de México?»,
Le preguntó mientras una brisa suave movía las ramas sobre sus cabezas. Que nos recuerda que después del invierno más frío, siempre hay una nueva oportunidad de florecer. Mateo la miró con admiración, sorprendido por la poesía que salía naturalmente de sus labios. «Usted ve belleza en todo, ¿verdad, doctora?». Lucía sonrió y le contestó: «Aprendí que si no buscamos la belleza en los momentos difíciles, la vida se vuelve insoportable». En el silencio que siguió, solo se escuchaba el canto de los pájaros y el rumor lejano del tráfico de la ciudad. Era un momento perfecto, suspendido en el tiempo, donde la enfermedad parecía no existir. «Doctora Robles», dijo Mateo de repente, «¿puedo confesarle algo?». Lucía asintió, preparándose mentalmente para escuchar alguna preocupación médica. Pero lo que salió de los labios de Mateo la tomó completamente desprevenida. «Creo que me estoy enamorando de la vida otra vez, y es gracias a usted». Las palabras flotaron en el aire como pétalos de jacaranda, hermosas y delicadas. Lucía sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero mantuvo su compostura profesional. «Me alegra mucho escuchar eso, señor Castañeda. Es exactamente lo que necesita para su recuperación», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Mateo se giró en su silla para mirarla de frente y agregó: «No solo de la vida, doctora. Creo que me estoy enamorando de usted también». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que todas las reglas profesionales que había seguido durante años se desvanecían como humo. «Señor Castañeda», se comenzó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Sé que no debería decirle esto, sé que usted es mi doctora y yo su paciente, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo gratitud». Sus ojos la miraban con una intensidad que la hizo temblar. «En estas semanas he descubierto que el corazón no entiende de protocolos médicos ni de convenciones sociales». Lucía lo miró sin saber qué responder, sintiendo que algo profundo e irreversible estaba sucediendo entre ellos. El regreso a la habitación fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que acababan de cruzar una línea invisible y no estaban seguras de las consecuencias. Mientras Lucía ayudaba a Mateo a acostarse en su cama, él tomó suavemente su mano. «No le pido que me responda ahora, doctora», le dijo con una ternura que la desarmó completamente. «Solo le pido que no huya de mí, que me permita seguir conociendo a la mujer extraordinaria que se esconde detrás de esa bata blanca». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no sabía si eran de alegría o de confusión. «Señor Castañeda», murmuró sin soltarse de su mano. «Mateo», la corrigió él suavemente. «Mi nombre es Mateo». «Mateo», repitió ella, y el nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más personal. «No sé qué está pasando entre nosotros», confesó finalmente. «Yo tampoco lo sé completamente», admitió él, «pero sé que es algo hermoso y que no quiero que termine». La enfermera Carmen entró en ese momento para la medicación nocturna, rompiendo el hechizo del momento. Pero mientras Lucía se despedía esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo doctor y paciente, eran un hombre y una mujer descubriendo que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Mateo se quedó dormido esa noche con una sonrisa en los labios, soñando con ojos verdes y promesas de primavera. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa sonrisa tenía el poder de obrar milagros que ni la medicina podía explicar. Los días siguientes a la confesión de Mateo fueron como caminar sobre arena movediza para Lucía. Cada vez que entraba a su habitación, sentía mariposas revoloteando en su estómago como si fuera una adolescente experimentando su primer amor. «Buenos días, Mateo», le decía ahora usando su nombre de pila, un cambio que no había pasado desapercibido para ninguno de los tú. Él la recibía siempre con esa sonrisa que había aprendido a amar, una sonrisa que parecía tener poderes curativos más allá de cualquier medicina. «Buenos días, doctora Lucía», respondía él, y la forma en que pronunciaba su nombre la hacía estremecer de pies a cabeza.
Las revisiones médicas matutinas se habían convertido en excusas para prolongar su tiempo juntos, para buscar razones de tocarse accidentalmente, para intercambiar miradas que decían más que 1000 palabras. Sus signos vitales están mejorando notablemente, observaba Lucía mientras tomaba su presión arterial, maravillándose de cómo el corazón de Mateo latía más fuerte cada día. Es porque tengo una razón para vivir ahora, respondía él, sin apartar la mirada de sus ojos verdes. En esos momentos íntimos, rodeados del ajetreo del hospital pero completamente absortos el uno en el otro, Lucía comenzó a entender que lo que sentía por Mateo iba mucho más allá de la compasión profesional. Era amor, puro y simple, brotando en el lugar menos esperado y en el momento menos oportuno. Mateo había comenzado a escribir en un diario que le había regalado su secretaria semanas atrás, cuando aún creía que sería su testamento emocional. Ahora las páginas se llenaban de poemas torpes pero sinceros, dedicados a Lucía, de reflexiones sobre el amor que había llegado cuando menos lo esperaba. ¿Qué escribe tanto, Mateo?, le preguntó ella una tarde mientras organizaba sus medicamentos. Él cerró el cuaderno con una sonrisa traviesa y respondió: «Estoy escribiendo la historia de cómo una doctora me salvó no solo del cáncer, sino de una vida vacía». Lucía sintió que sus mejillas se encendían como las flores de bugambilia que adornaban el patio de su infancia. «¿Puedo leer algo?», preguntó con curiosidad genuina. Mateo dudó un momento, pero luego abrió el cuaderno en una página marcada con una rosa seca que había tomado del jardín del hospital. «Ayer escribí esto para usted», dijo con voz temblorosa y comenzó a leer. «Llegaste como lluvia en el desierto, como luz en mi oscuridad infinita, como esperanza cuando ya no creía en milagros». Las palabras simples pero cargadas de emoción hicieron que Lucía sintiera un nudo en la garganta. «Mateo», murmuró, pero él continuó leyendo. «No sé si mereceré vivir, pero sé que quiero vivir para ti, por ti, contigo». En ese momento, Lucía supo que no había vuelta atrás. Se había enamorado perdidamente de su paciente, quebrantando todas las reglas que había jurado respetar. Si esta historia está tocando tu corazón tanto como el mío, regálame un like para seguir compartiendo este amor que desafía todo pronóstico médico. Esa noche, Lucía tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. En lugar de retirarse después de su turno, se quedó en la habitación de Mateo hasta altas horas de la madrugada. «¿No debería estar descansando, doctora?», le preguntó él mientras ella se acomodaba en la silla que ya consideraba suya. «Hay algo que necesito decirle, Mateo», respondió Lucía con una seriedad que lo puso en alerta. «He estado pensando mucho en lo que me dijo en el jardín». El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido, pero no de emoción, sino de miedo a un rechazo que podría destruir la frágil esperanza que había construido. «Quiero que sepa que lo que está pasando entre nosotros va contra todo lo que me enseñaron en la Facultad de Medicina», continuó Lucía. «Los doctores no debemos involucrarnos emocionalmente con nuestros pacientes». Mateo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, pero Lucía no había terminado de hablar. «Pero también me enseñaron que la medicina no es una ciencia exacta, que a veces el corazón sabe más que la cabeza», dijo acercándose a su cama. «Y mi corazón me dice que lo que siento por usted es real, es profundo, y es lo más hermoso que me ha pasado en años». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo, pero eran lágrimas de felicidad pura. «¿Está diciéndome que...?», comenzó a preguntar, pero su voz se quebró de emoción. «Estoy diciéndole que yo también me estoy enamorando de usted, Mateo Castañeda», confesó Lucía tomando su mano entre las suyas. El silencio que siguió a la confesión de Lucía fue el más hermoso que habían compartido hasta ese momento. Era un silencio lleno de promesas, de sueños que comenzaban a tomar forma, de un futuro que ya no parecía tan incierto. «¿Cómo es posible que en medio de la muerte hayamos encontrado el amor más puro de nuestras vidas?», murmuró Mateo, acariciando suavemente la mano de Lucía. «Tal vez porque cuando estamos cerca del final, aprendemos a valorar lo que realmente importa», respondió ella con esa sabiduría que lo enamoraba más cada día. «¿Y qué vamos a hacer ahora?»,
preguntó él con una mezcla de esperanza y incertidumbre. Lucía sonrió con esa sonrisa que se había convertido en su razón de vivir y le respondió: «Vamos a luchar juntos contra esta enfermedad. Vamos a amarnos sin miedo. Vamos a escribir nuestra propia historia de amor». En sus ojos verdes, Mateo vio reflejado un futuro que incluía tardes de domingo, desayunos compartidos, risas en el jardín, tal vez incluso una familia. «Te amo, Lucía Robles», le dijo usando su nombre completo por primera vez, saboreando cada sílaba como si fuera miel. «Y yo te amo, Mateo Castañeda», respondió ella, sellando su declaración con un beso suave en la frente que supo a promesas eternas. Por primera vez en su vida, Mateo entendió la diferencia entre existir y vivir realmente. Todo el dinero del mundo no podía comprar lo que tenía en ese momento: el amor verdadero de una mujer extraordinaria que había elegido quedarse a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Desde esa noche, la habitación del hospital se transformó en un pequeño universo donde solo existían ellos dos y el amor que crecía cada día más fuerte. Lucía había comenzado a traer pequeños detalles que hacían el espacio más acogedor: flores frescas del mercado de Jamaica, fotografías de paisajes mexicanos, incluso una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. «Quiero que se sienta como en casa», le explicó mientras acomodaba los girasoles en un florero improvisado con una botella de suero. Mateo la observaba moverse por la habitación con la gracia de una bailarina, convirtiendo el lugar más triste del mundo en un hogar lleno de amor y esperanza. «Ya me siento en casa», le dijo tomándola de la cintura cuando pasó cerca de su cama. «Mi hogar eres tú, Lucía». Ella se dejó abrazar, sintiendo que por primera vez en años tenía donde pertenecer realmente. «El mío también eres tú», murmuró contra su pecho, escuchando el latido firme de un corazón que se negaba a rendirse. En los brazos del otro encontraron no solo amor, sino también la fuerza para enfrentar cualquier adversidad que el destino quisiera ponerles enfrente. El amor que compartían se había convertido en el medicamento más poderoso, más efectivo que cualquier quimioterapia, más renovador que cualquier tratamiento experimental. Era como si sus almas se hubieran reconocido después de búsquedas de toda una vida, como si hubieran estado destinados a encontrarse precisamente en ese momento, en ese lugar, bajo esas circunstancias extraordinarias. El amor que nacía entre ellos estaba a punto de obrar un milagro. La mañana del lunes el doctor Hernández entró a la habitación de Mateo con una expresión de desconcierto total en su rostro. Llevaba en las manos los resultados de los últimos estudios y los revisaba una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Señor Castañeda», dijo con voz temblorosa, «necesito que me explique qué ha estado haciendo diferente en las últimas semanas». Mateo intercambió una mirada cómplice con Lucía, que había llegado temprano como siempre para acompañarlo en este momento crucial. «¿Por qué, doctor? ¿Hay algo malo?», preguntó Mateo sintiendo que su corazón se aceleraba por el nerviosismo. El oncólogo se acercó a la cama y desplegó las radiografías sobre la mesa auxiliar. «Malo no, señor Castañeda. Es algo extraordinario. Algo que en 30 años de medicina nunca había visto», respondió señalando las imágenes. «Los tumores se han reducido en un 70% en solo 3 semanas. Es médicamente imposible que la quimioterapia sola haya logrado estos resultados tan rápidamente». Lucía se acercó a examinar las radiografías y su expresión de asombro confirmó lo que el doctor Hernández acababa de decir. «Dios mío», murmuró llevándose una mano a la boca. «Es verdad, Mateo. Es un milagro médico». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mateo, pero esta vez eran lágrimas de incredulidad y gratitud infinita. «¿Está diciéndome que me voy a curar, doctor?», preguntó con una voz que se quebraba de emoción. El doctor Hernández se sentó en la silla junto a la cama, aún tratando de procesar lo que tenía enfrente. «Señor Castañeda, en mi experiencia profesional he visto remisiones espontáneas, pero nunca tan rápidas ni tan completas como esta», explicó ajustándose los lentes.
Necesitamos hacer más estudios para confirmarlo, pero todo indica que su cuerpo está respondiendo de manera excepcional al tratamiento. Lucía tomó la mano de Mateo, sintiendo cómo temblaba de emoción contenida. ¿A qué cree que se debe esta mejora tan sorprendente?, le preguntó al oncólogo. El doctor Hernández los miró a ambos con una sonrisa conocedora y respondió: «Bueno, doctora Robles, usted mejor que nadie sabe que el estado emocional del paciente influye considerablemente en su recuperación, y es evidente que el señor Castañeda ha encontrado algo muy poderoso por lo cual luchar». En sus palabras había una insinuación clara de que había notado la química especial entre médico y paciente. Lo que sea que esté motivando al señor Castañeda a luchar por su vida está funcionando mejor que cualquier medicamento, continuó el doctor. He visto casos donde el amor de la familia acelera la recuperación, pero esto es extraordinario, incluso para esos estándares. Mateo apretó la mano de Lucía y le susurró: «Tú eres mi medicina milagrosa, amor». El doctor Hernández fingió no escuchar el comentario, pero no pudo evitar sonreír al ver el poder curativo del amor en acción. Esa tarde, cuando se quedaron solos, Mateo y Lucía se abrazaron con una intensidad que hablaba de años de soledad finalmente sanada. «No puedo creerlo, Lucía. Voy a vivir. Vamos a tener futuro juntos», murmuró Mateo contra su cabello, respirando su aroma como si fuera el elixir de la vida eterna. Lucía lloraba de alegría pura, sintiendo que todos sus años de estudio y dedicación a la medicina habían valido la pena solo por este momento. «Siempre supe que eras especial, Mateo. Tu corazón es tan fuerte que venció a la enfermedad», le dijo acariciando su rostro, que ya comenzaba a recuperar color. «No, mi amor. Mi corazón se hizo fuerte cuando te conoció a ti», respondió él con esa galantería natural que la enamoraba más cada día. Se quedaron abrazados durante horas, planeando un futuro que hasta esa mañana parecía imposible. Hablaban de viajes que harían juntos, de la casa que comprarían, de los domingos que pasarían en Cuernavaca visitando a la mamá de Lucía. «¿Crees que tu mamá me va a aceptar?», preguntó Mateo con la inseguridad de un novio adolescente. Lucía se rió con esa risa cristalina que se había convertido en su sonido favorito en el mundo. «Va a adorarte, Mateo, especialmente cuando le cuente que me salvaste de una vida de soledad dedicada solo al trabajo». En sus planes futuros se dibujaba una vida simple pero llena de amor, donde el dinero sería solo un medio para crear momentos hermosos juntos, no un fin en sí mismo. La noticia de la mejoría milagrosa de Mateo se extendió por todo el hospital como reguero de pólvora. Las enfermeras que lo habían visto llegar desahuciado ahora lo visitaban solo para verlo sonreír y confirmar que los milagros médicos sí existían. «Es usted un guerrero, señor Castañeda», le decía la enfermera Carmen mientras le tomaba la presión arterial. «Y también es muy afortunado de tener una doctora tan dedicada cuidándolo». Sus palabras tenían una intención clara, como si todo el personal médico hubiera notado la transformación de ambos desde que se conocieron. El señor Rodríguez, su compañero de cuarto, bromeaba diciendo: «Este joven encontró la fuente de la juventud y se llama doctora Robles». Hasta el personal de limpieza comentaba cómo la habitación 312 irradiaba una energía diferente, más luminosa, más esperanzadora. «Es que el amor se siente en el ambiente», comentaba doña María, la señora de la limpieza, mientras trapejaba los pasillos. «Cuando dos personas se aman de verdad, hasta las paredes lo sienten». Lucía escuchaba estos comentarios con una mezcla de vergüenza y felicidad, sabiendo que ya no podían ocultar lo que sentían el uno por el otro. «¿Crees que es obvio lo nuestro?», le preguntó a Mateo una noche. Él sonrió y le respondió: «Espero que sí, porque quiero que todo el mundo sepa que eres mía y que yo soy tuyo para siempre». Su declaración la hizo sonrojar como quinceañera enamorada, pero también la llenó de un orgullo profundo de pertenecer a este hombre extraordinario. El viernes de esa semana, el doctor Hernández regresó con más resultados que confirmaron lo que ya parecía un hecho. La recuperación de Mateo era no solo real, sino espectacular.
Los marcadores tumorales han bajado a niveles casi normales, anunció con una sonrisa que no podía contener. Si continúa esta evolución, podríamos estar hablando de remisión completa en pocas semanas. La habitación se llenó de lágrimas de alegría y abrazos que duraron una eternidad. ¿Cuándo podré irme a casa, doctor?, preguntó Mateo, aunque en su mente la palabra casa ya incluía automáticamente a Lucía. Si los próximos estudios confirman esta tendencia, podría ser dado de alta antes de fin de mes, respondió el oncólogo. Eso sí, necesitará seguimiento médico muy estricto durante los próximos meses. Mateo miró a Lucía con ojos llenos de esperanza y le preguntó: ¿Estarías dispuesta a ser mi médica personal, doctora Robles? Lucía se rió y le respondió: Estaría dispuesta a hacer mucho más que eso, señor Castañeda. En esa respuesta estaban implícitas todas las promesas de amor eterno, de compromiso total, de una vida compartida que comenzaría tan pronto como él saliera de ese hospital. El doctor Hernández los dejó solos con una sonrisa cómplice, sabiendo que acababa de presenciar no solo una recuperación médica extraordinaria, sino el nacimiento de un amor que desafiaría cualquier pronóstico. En el silencio que siguió a su partida, Mateo y Lucía se miraron a los ojos, sabiendo que lo más difícil había pasado, que el futuro los esperaba con los brazos abiertos, lleno de posibilidades infinitas de felicidad. Pero había algo más que estaba a punto de suceder, algo que sellaría para siempre su destino común de una manera que ninguno de los dos esperaba. La última noche de Mateo en el hospital había llegado finalmente, después de 2 meses que parecieron una eternidad. Los estudios finales confirmaban lo que ya era evidente para todos. Estaba completamente curado, un milagro médico que los doctores atribuían a la combinación perfecta entre ciencia y amor. Lucía había terminado su turno, pero como siempre, regresó a la habitación 312 para pasar esas últimas horas preciosas junto al hombre que había cambiado su vida para siempre. «Mañana por la mañana estarás en tu casa, Mateo», le dijo mientras acomodaba las últimas cosas en su maleta. «¿Te das cuenta de que es la primera vez en 2 meses que pasaremos una noche separados?», murmuró él, con una melancolía que la conmovió profundamente. La habitación que había sido testigo de su amor estaba lista para recibir a un nuevo paciente, pero para ellos siempre sería el lugar donde sus almas se encontraron en medio de la adversidad. «Esta habitación guardará para siempre nuestros secretos», dijo Lucía acariciando las paredes que los habían cobijado durante las noches más importantes de sus vidas. «Aquí aprendimos a amarnos, aquí descubrimos que el amor puede curar lo incurable». Mateo se acercó a ella y la tomó entre sus brazos, sintiendo que necesitaba memorizar cada detalle de ese momento: el aroma de su perfume, la suavidad de su piel, el brillo especial de sus ojos verdes bajo la luz tenue de la lámpara de noche. «¿Qué vamos a hacer ahora, Lucía? ¿Cómo vamos a vivir este amor fuera de estos muros que nos protegieron?», preguntó con la vulnerabilidad de quien está a punto de enfrentar el mundo real. Lucía lo miró con esos ojos que habían aprendido a leer como su libro favorito y le respondió con una seguridad que lo tranquilizó inmediatamente. «Vamos a vivir nuestro amor día a día, construyendo juntos la vida que casi perdiste». Sus palabras tenían el peso de una promesa sagrada, de un compromiso que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. «He estado pensando mucho en nosotros estos últimos días», continuó Lucía sentándose en el borde de la cama que tanto había significado para ambos. «Y me he dado cuenta de que lo que vivimos aquí no fue solo una historia de hospital, sino el comienzo de algo eterno». Mateo sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan grande que apenas cabía en su pecho sanado. «¿Eterno?», preguntó tomando sus manos entre las suyas. «Eterno», confirmó ella, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Porque el amor que nació entre nosotros es de esos amores que trascienden tiempo y espacio, de esos que están escritos en las estrellas desde antes de que naciéramos». En la ventana, la luna llena de octubre los bañaba con su luz plateada, como bendiciendo la unión de 2 almas que habían encontrado su media naranja en las circunstancias más inesperadas. «Te amo, Lucía Robles, con cada célula de mi cuerpo curado»,
con cada latido de mi corazón renovado, le declaró Mateo con una intensidad que la hizo temblar. Y yo te amo, Mateo Castañeda, con toda el alma que creí perdida y que tú me ayudaste a encontrar, respondió ella, acercándose lentamente a sus labios. El beso que compartieron esa noche fue diferente a todos los anteriores. No fue el beso tímido de dos personas que se están conociendo, ni el beso apasionado de amantes desesperados. Fue el beso sagrado de dos almas que se reconocen como compañeras eternas. Sus labios se encontraron con una ternura infinita, sellando promesas que no necesitaban palabras para ser entendidas. En ese beso estaba toda la gratitud por haberse encontrado, toda la esperanza de un futuro compartido, todo el amor que habían guardado en sus corazones durante años de soledad. Este beso, murmuró Mateo contra sus labios, es el sello de nuestro compromiso eterno. Lucía sintió lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas mientras respondía, es nuestro juramento de amor ante Dios y ante la vida. El tiempo se detuvo en esa habitación de hospital, transformada en capilla sagrada, donde dos corazones se unían para siempre bajo la mirada protectora de la Virgen de Guadalupe que Lucía había colocado en la mesa de noche. Mañana comenzaremos oficialmente nuestra vida juntos, dijo Mateo acariciando su rostro como si fuera la obra de arte más preciada del mundo. Ya la comenzamos hace 2 meses, amor. Mañana solo la continuaremos en un lugar diferente, respondió Lucía con esa sabiduría que lo enamoraba más cada día. En sus corazones sabían que ese beso había sellado un pacto que ni la muerte podría romper, un compromiso que trasciende las convenciones humanas y se inscribe en los registros eternos del amor verdadero. Los siguientes minutos los pasaron en silencio, abrazados, sintiendo cómo sus respiraciones se sincronizaban como si fueran un solo ser dividido en 2 cuerpos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de salir mañana?, preguntó Mateo rompiendo el silencio sagrado que los envolvía. ¿Qué, mi amor?, susurró Lucía contra su pecho, escuchando el latido firme y constante de un corazón que se había negado a rendirse. Que por primera vez en mi vida voy a despertar cada mañana sabiendo para qué vivo, sabiendo quién me espera, sabiendo que tengo un hogar que no se mide en metros cuadrados, sino en abrazos y sonrisas, respondió con una poesía natural que brotaba de un alma completamente transformada. Lucía alzó la cabeza para mirarlo a los ojos y vio en ellos al hombre nuevo que había nacido de las cenizas del millonario solitario que había llegado al hospital meses atrás. Y yo voy a despertar cada día dando gracias por haberte encontrado cuando menos lo esperaba, le respondió sellando sus palabras con pequeños besos que sabían a promesas cumplidas. Somos la prueba viviente de que los milagros existen, de que el amor puede curar lo incurable, de que Dios nunca nos abandona aunque a veces pensemos lo contrario, murmuró Mateo acariciando su cabello castaño que brillaba como oro bajo la luz de la luna. En esas palabras había toda la fe renovada de un hombre que había estado a las puertas de la muerte y había regresado con un mensaje de esperanza. El amor verdadero puede vencer cualquier adversidad, sanar cualquier herida, iluminar cualquier oscuridad. La madrugada los encontró aún despiertos, compartiendo sueños y planes como 2 niños que se preparan para una gran aventura. Quiero que conozcas mi México, Lucía, le dijo Mateo con los ojos brillantes de emoción. Quiero llevarte a Teotihuacán al amanecer, a las playas de Oaxaca, a los mercados de Pátzcuaro. Ella sonreía imaginando todas esas aventuras junto al hombre que había aprendido a valorar la vida en su verdadera dimensión. Y yo quiero presentarte a mi mamá en Cuernavaca. Quiero que veas la casa donde crecí. Quiero que conozcas las raíces de la mujer que se enamoró de ti, respondió Lucía pintando en su mente cuadros de felicidad doméstica que nunca había creído posibles. ¿Crees que seremos felices, Lucía?, preguntó Mateo con esa inseguridad que a veces lo asaltaba cuando pensaba en lo irreal que parecía su historia de amor. Ya somos felices, Mateo. Solo nos falta aprender a vivir esa felicidad fuera de estas 4 paredes, le respondió con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo.
Cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por la ventana, ambos supieron que estaban cerrando un capítulo extraordinario de sus vidas para abrir otro aún más hermoso. El hospital, que había sido testigo de su amor, los despedía con la promesa de que regresarían algún día, no como médico y paciente, sino como la pareja que había demostrado que el amor puede obrar milagros cuando es verdadero, puro y entregado sin condiciones. El destino tenía preparada una sorpresa más que convertiría su amor en la creación de una nueva vida. 3 meses después de que Mateo saliera del hospital completamente curado, la vida había tomado un ritmo de felicidad cotidiana que ninguno de los dos había experimentado jamás. Vivían juntos en una casa acogedora en Coyoacán que habían elegido porque tenía un jardín lleno de jacarandas como las del hospital donde se conocieron. Lucía había solicitado un cambio a consulta externa para tener horarios más regulares y pasar más tiempo con el hombre que había revolucionado su existencia. Cada mañana despertaban abrazados, confirmando que no habían sido solo un sueño hermoso, y cada noche se dormían dando gracias por el milagro de haberse encontrado. ¿Eres feliz, mi amor?, le preguntaba Mateo cada día mientras tomaban café en el jardín antes de que ella se fuera al hospital. Más feliz de lo que creí posible, respondía Lucía siempre, y era la verdad más pura que había salido de sus labios. Mateo había transformado completamente su negocio, convirtiéndose en un empresario social que usaba su fortuna para ayudar a familias de escasos recursos que enfrentaban enfermedades graves. «Quiero que mi dinero sirva para crear más historias de amor como la nuestra», le explicaba a Lucía, mientras revisaban los casos de pacientes que necesitaban tratamientos costosos. «Cada peso que invierto en salvar vidas es mi manera de agradecer a Dios por haberte puesto en mi camino». Su amor había encontrado un propósito que trascendía su propia felicidad: ser instrumento de esperanza para otros que luchaban contra la adversidad. Pero esa mañana de enero, Lucía despertó sintiendo algo diferente en su cuerpo. Una náusea extraña la había despertado antes del amanecer, y cuando trató de levantarse, el mundo le dio vueltas de una manera que no había experimentado nunca. «¿Te sientes bien, amor?», preguntó Mateo, notando inmediatamente su palidez. «No sé qué me pasa», murmuró Lucía, llevándose una mano a la frente. «Tal vez es algo que comí ayer». Pero en el fondo de su corazón, su instinto de médica le susurraba una posibilidad que no se atrevía a considerar todavía. Durante los siguientes días, los síntomas se intensificaron: náuseas matutinas, sensibilidad a ciertos olores, una fatiga que no se explicaba con su carga de trabajo. «Lucía, creo que deberías hacerte unos estudios», le sugirió Mateo con la preocupación de quien había aprendido a no ignorar las señales del cuerpo. «No quiero que sea nada serio». Ella sonrió con ternura al ver cómo el hombre que había vencido al cáncer se preocupaba por un simple malestar estomacal. «Está bien, mi amor. Mañana me haré unos análisis para tranquilizarte», le prometió, sin imaginar que esos estudios cambiarían sus vidas para siempre. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente a su lado, Lucía puso una mano sobre su vientre y sintió una extraña certeza que la hizo sonreír en la oscuridad. «¿Será posible?», se preguntó en silencio, sin atreverse aún a pronunciar en voz alta la palabra que danzaba en su mente: embarazo. Al día siguiente, Lucía llegó al laboratorio del hospital con una mezcla de nerviosismo y expectación que no había sentido desde sus días de estudiante de medicina. «Quiero que me hagan una prueba de embarazo junto con los análisis de rutina», le pidió a la técnica que la conocía desde hacía años. «¿Prueba de embarazo, doctora Robles?», preguntó la muchacha con curiosidad mal disimulada. «¿Todo bien en casa?». Lucía sonrió con esa sonrisa secreta de las mujeres que intuyen grandes cambios en sus vidas. «Todo perfecto, Carla. Solo necesito estar segura de algo», respondió con un misterio que intrigó a toda la enfermería. Las horas de espera por los resultados se le hicieron eternas, cada minuto cargado de posibilidades que la emocionaban y la aterrorizaban a la vez. ¿Y si es positivo? ¿Cómo se lo diré a Mateo? ¿Estará listo para ser padre después de todo lo que ha vivido?
se preguntaba mientras atendía a sus pacientes con una distracción inusual en ella. Cuando finalmente recibió la llamada del laboratorio, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Doctora Robles, sus resultados están listos», le informó Carla con una voz que traicionaba emoción contenida. «¿Puede venir por ellos?». El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el hospital podían escucharlo. «Voy para allá», murmuró con una voz que apenas reconocía como suya. El sobre con los resultados pesaba como si contuviera el futuro del mundo entre sus páginas. Lucía se encerró en su consultorio y lo abrió con manos temblorosas, preparándose mentalmente para cualquier resultado. Pero cuando leyó las palabras «prueba de embarazo positiva», el mundo se detuvo a su alrededor. «Estoy embarazada», murmuró al aire, y luego repitió con más fuerza: «Estoy embarazada». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como cascadas de alegría pura. Durante años había creído que su vida estaría dedicada solo a la medicina, que nunca tendría la oportunidad de ser madre, que el amor y la maternidad eran lujos que no podía permitirse. Y ahora, a los 38 años, con el hombre que amaba más que a la vida misma, Dios le regalaba la bendición más grande que podía imaginar. «Un bebé», susurró acariciando su vientre todavía plano. «Vamos a tener un bebé, Mateo». La idea de darle la noticia a Mateo la llenaba de una emoción tan intensa que no sabía si podría contenerla hasta llegar a casa. Tomó su teléfono varias veces para llamarlo, pero algo le decía que esta noticia merecía ser compartida cara a cara, mirándolo a los ojos, viendo su reacción en tiempo real. «Esta noche», se prometió a sí misma, «esta noche le diré que vamos a ser una familia de verdad». El resto del día trabajó en una nube de felicidad, tratando a cada paciente con una ternura especial, como si el milagro que crecía en su interior la hubiera conectado aún más profundamente con la vida humana en todas sus formas. Esa noche, Lucía llegó a casa con el corazón latiendo como tambores de fiesta. Había pasado por el mercado y comprado todo lo necesario para preparar la cena favorita de Mateo, mole poblano con pollo, como el que le hacía su mamá en su infancia. «Huele delicioso, amor», le dijo Mateo abrazándola por la espalda mientras ella cocinaba. «¿Qué celebramos hoy?». En su voz había curiosidad genuina, como si hubiera percibido algo diferente en el ambiente. «Celebramos la vida, Mateo», respondió Lucía, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. «Celebramos todos los milagros que Dios nos ha regalado». Durante la cena, Mateo notó que Lucía estaba especialmente radiante, como si tuviera una luz interior que la iluminaba desde adentro. «Estás muy hermosa esta noche», le dijo tomando su mano sobre la mesa. «Hay algo diferente en ti, algo que no puedo explicar». Lucía sonrió con esa sonrisa secreta que había guardado todo el día y le respondió: «Es que tengo algo muy importante que decirte, mi amor». Mateo sintió que su corazón se aceleraba, no de nerviosismo, sino de expectación. «¿Qué es, Lucía?». Ella se levantó de su silla, se acercó a él y puso suavemente sus manos sobre las mejillas del hombre que había transformado su vida. «Mateo Castañeda», le dijo con una voz cargada de emoción, «vamos a tener un bebé». El silencio que siguió a sus palabras fue el más hermoso de sus vidas, cargado de sorpresa, gratitud y una felicidad tan grande que parecía iluminar toda la casa. «Un bebé», repitió Mateo con voz quebrada por la emoción. «¿Vamos a ser papás?». Cuando Lucía asintió con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, Mateo la levantó en brazos y la hizo girar como si fuera una quinceañera, riendo y llorando al mismo tiempo. Pero ninguno de los dos sabía que este bebé sería mucho más que su hijo. Sería el símbolo viviente de que los milagros del amor pueden crear vida donde antes solo había muerte. 9 meses después de aquella noche mágica, cuando Lucía le dio la noticia que cambió sus vidas para siempre, el momento más esperado había llegado finalmente. Era una madrugada de octubre, exactamente un año después de aquel primer beso en el hospital, cuando Lucía despertó a Mateo con contracciones que anunciaban la llegada de su pequeño milagro. «Mateo, mi amor, creo que ya es hora»,
le susurró tratando de mantener la calma profesional que había aprendido en tantos años de medicina. Pero por dentro, su corazón latía con la emoción de una madre primeriza que está a punto de conocer al amor de su vida. ¿Ya? ¿Estás segura?, preguntó Mateo saltando de la cama con una mezcla de pánico y felicidad que la hizo reír a pesar del dolor. Soy doctora, Mateo. Creo que sé reconocer cuando un bebé quiere nacer, respondió Lucía mientras él corría por toda la casa buscando la maleta que habían preparado semanas atrás. El viaje al hospital fue como un déjà vu hermoso. De nuevo por esos pasillos que habían sido testigos de su amor, pero esta vez no como paciente terminal y médica, sino como una pareja que regresaba para recibir la bendición más grande de sus vidas. ¿Te das cuenta de que vamos a conocer a nuestro hijo en el mismo lugar donde nos enamoramos?, le dijo Mateo mientras la acompañaba a la sala de labor. Es como si todo hubiera estado escrito en las estrellas desde el principio. Lucía apretó su mano sintiendo que su historia de amor se cerraba en el lugar perfecto, creando un círculo sagrado que conectaba pasado, presente y futuro. Las horas de labor fueron intensas, pero llenas de amor. Mateo no se separó ni un segundo de su lado, sosteniéndola, consolándola, recordándole lo fuerte que era y lo orgulloso que se sentía de ella. «Eres la mujer más valiente del mundo», le susurraba al oído cada vez que una contracción la hacía cerrar los ojos de dolor. «Nuestro hijo va a tener la mamá más extraordinaria del universo». El personal del hospital los trataba con un cariño especial, porque la historia de su amor se había convertido en leyenda entre médicos y enfermeras. «La doctora Robles va a tener a su bebé Milagro», comentaban con emoción genuina. La enfermera Carmen, que los había visto enamorarse en la habitación 312, estaba de turno esa noche y no podía contener las lágrimas de alegría. «Es como ver el final feliz de la telenovela más hermosa», le comentó a sus compañeras. «Estos dos merecen toda la felicidad del mundo después de lo que vivieron». Cuando finalmente llegó el momento del parto, Lucía sintió una fuerza sobrenatural corriendo por sus venas, como si todas las mujeres de su familia la estuvieran acompañando en ese instante sagrado. «Ya casi está aquí, mi amor», le gritó Mateo con la voz quebrada por la emoción. «Ya casi conocemos a nuestro bebé». Y en ese momento supremo, cuando el dolor se transformó en el milagro más puro, su hijo llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable que llenó la sala de parto de música celestial. «Es un niño», anunció el doctor con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Un niño hermoso y perfecto». Cuando pusieron al bebé sobre el pecho de Lucía, ella sintió que el universo entero se acomodaba en su lugar correcto. Era pequeño, rosado, con una mata de cabello negro como el de su papá y unos ojitos que parecían querer descubrir el mundo de inmediato. «Hola, mi príncipe», le murmuró Lucía con lágrimas de alegría pura rodando por sus mejillas. «Soy tu mami, y este señor tan guapo que está llorando como Magdalena es tu papi». Mateo se acercó temblando de emoción y tocó suavemente la manita perfecta de su hijo. «Hola, campeón», le dijo con una voz que se quebraba de amor. «Soy tu papá, y te prometo que voy a amarte y protegerte toda la vida». En ese momento, los tres formaron un círculo perfecto de amor, una familia que había nacido de la adversidad más cruel y se había fortalecido con el milagro más hermoso. «¿Cómo le vamos a poner?», preguntó Lucía mientras el bebé se acomodaba en sus brazos como si hubiera estado esperando ese lugar toda su vida. «Diego», respondió Mateo sin dudar. «Como mi papá que nunca conocí pero que estaría orgulloso de tener un nieto tan perfecto». «Diego Castañeda Robles», repitió Lucía saboreando el nombre que sonaría en sus labios durante el resto de su vida. «Nuestro pequeño milagro, nuestro pedacito de cielo en la tierra». Los primeros días con Diego fueron como vivir en una nube de algodón rosa, donde cada pequeño gesto del bebé era motivo de asombro y celebración. Mateo se había convertido en el papá más dedicado del mundo, levantándose en las madrugadas para los biberones, cambiando pañales como si hubiera nacido para eso, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha. «Eres un papá natural,
le decía Lucía viéndolo arrullar a Diego mientras caminaba por el jardín de jacarandas de su casa. Es como si hubieras estado esperando toda tu vida para ser padre. Y era verdad. El hombre que había dedicado 45 años a hacer dinero, había descubierto que su verdadera vocación era amar a su familia con una intensidad que transformaba cada día en una aventura nueva. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó Mateo una tarde mientras los tres descansaban en la hamaca del jardín. Que hace apenas 2 años yo era un hombre que se estaba muriendo solo en un hospital y ahora tengo todo lo que cualquier hombre puede desear en la vida. Lucía sonrió recostando su cabeza en el hombro del hombre que había aprendido a valorar los tesoros verdaderos de la existencia. Y yo era una mujer que creía que solo serviría para curar a otros, y ahora descubro que mi mayor cura era convertirme en esposa y madre, respondió mientras Diego dormía plácidamente en sus brazos. Dios tenía un plan perfecto para nosotros, aunque en su momento no pudiéramos verlo. En el silencio sagrado de esa tarde perfecta, los tres respiraban al mismo ritmo, como si fueran un solo corazón dividido en 3 cuerpos que habían encontrado finalmente su hogar en el mundo. Diego creció rápidamente, llenando la casa de risas, babas y esa energía especial que solo los bebés pueden aportar a un hogar. Cada sonrisa suya era celebrada como si fuera el descubrimiento más importante de la humanidad. Cada nuevo sonido que hacía se convertía en tema de conversación durante horas. «Dijo papá», gritaba Mateo corriendo por toda la casa cada vez que el bebé balbuceaba algo parecido a una palabra. «No», dijo mamá, respondía Lucía, riéndose de la competencia amorosa que habían desarrollado por ser el favorito de su hijo. Pero la verdad era que Diego era el favorito de los dos, el centro perfecto alrededor del cual giraba su nueva vida, llena de propósito y alegría. ¿Te imaginas que hace 3 años yo pensaba que moriría sin dejar huella en este mundo?, le preguntó Mateo a Lucía una noche mientras veían dormir a su hijo en su cuna. Y ahora tengo la huella más hermosa que cualquier hombre puede dejar, este pequeño que va a crecer sabiendo que es amado incondicionalmente. Lucía lo abrazó sintiendo que su corazón no podía contener más felicidad sin explotar de gratitud. Diego es la prueba viviente de que los milagros existen cuando 2 personas se aman de verdad, murmuró contra su pecho. Es nuestro pequeño testimonio de que el amor puede crear vida donde antes solo había desesperanza. En la ventana de la habitación de Diego, las estrellas brillaban especialmente intensas esa noche, como bendiciendo a una familia que había nacido del milagro más puro, el amor que venció a la muerte y creó vida nueva. El milagro más grande aún estaba por venir, la confirmación definitiva de que Mateo había sido curado no solo en el cuerpo, sino en el alma. 5 años después de aquella noche terrible, cuando Mateo pensó que moriría solo y sin amor, se encontraba sentado en el jardín de su casa, viendo a su hijo Diego correr entre las jacarandas mientras jugaba con el perro que habían adoptado el año anterior. «Papi, mira qué rápido corro», le gritaba el niño de 4 años con esa energía incansable que solo tienen los pequeños que crecen rodeados de amor puro. «Corro más rápido que el viento». Mateo sonrió con esa sonrisa que se había vuelto permanente en su rostro desde que la felicidad había llegado a su vida para quedarse. «Corres como un campeón, mi príncipe», le respondió aplaudiendo cada logro de su hijo como si fuera una medalla olímpica. Lucía salió de la cocina secándose las manos en el delantal, más hermosa que nunca a los 43 años, con algunas canas que Mateo adoraba besar cada mañana. «La cena está lista, mis amores», anunció con esa voz que seguía siendo música para los oídos de su esposo. Se habían casado por la iglesia cuando Diego tenía 6 meses, en una ceremonia pequeña pero perfecta en la Basílica de Guadalupe, donde prometieron amarse y cuidarse hasta que la muerte los separara. «Aunque creo que ni la muerte podrá separarnos», había susurrado Mateo en el altar. «Este amor es eterno». Y tenía razón. Lo que habían construido juntos trascendía cualquier concepto terrenal del tiempo y el espacio. Esa noche, después de acostar a Diego con su cuento de siempre sobre un príncipe valiente que vencía dragones malvados,
Mateo y Lucía se sentaron en su terraza favorita a contemplar las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su historia de amor. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó Mateo tomando la mano de su esposa entre las suyas. Hace exactamente 6 años que entré a ese hospital creyendo que iba a morir. Lucía sonrió con esa sonrisa que guardaba todos los secretos de su felicidad. Y hace exactamente 6 años que conocí al hombre que me enseñó que el amor verdadero puede obrar milagros, respondió acercándose para besarlo con la misma ternura del primer día. En sus labios seguía el sabor de todas las promesas cumplidas, de todos los sueños que se habían hecho realidad, de todo el amor que habían construido día a día, como quien construye una catedral con paciencia infinita. ¿Te acuerdas de lo que te dije aquella primera noche?, le preguntó Lucía. Que iba a luchar por ti, que no me iba a rendir. Mateo asintió con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Y cumpliste tu promesa, mi amor. No solo luchaste contra mi cáncer, luchaste contra mi soledad, contra mi desesperanza, contra todos mis miedos. Sus palabras flotaron en el aire nocturno como oraciones de agradecimiento dirigidas al cielo estrellado que los protegía. Lo que vivimos no fue solo una curación médica, continuó Mateo. Fue una resurrección completa. Resucité como hombre, como ser humano, como persona capaz de amar y ser amada. Los exámenes médicos anuales confirmaban lo que ya era evidente para cualquiera que conociera a Mateo. Estaba completamente curado. No quedaba ni rastro del cáncer que una vez amenazó con llevárselo. Es el caso más extraordinario que he visto en mi carrera, le había dicho el doctor Hernández en su última consulta. Usted es la prueba viviente de que el poder de la mente, del corazón y del amor pueden influir en la curación de maneras que la ciencia aún no comprende completamente. Pero para Mateo, la verdadera curación había ocurrido mucho antes de que las células cancerígenas desaparecieran de su cuerpo. Me curé el día que decidí luchar por ti, Lucía, le decía siempre. Me curé cuando entendí que tenía una razón para vivir más grande que yo mismo. Su empresa se había convertido en la fundación de ayuda médica más importante de México, proporcionando tratamientos gratuitos a familias que no podían costearlos. Cada vida que salvamos es nuestra manera de multiplicar el milagro que vivimos nosotros, explicaba Mateo en las entrevistas que daba para inspirar a otros pacientes. Cada familia que reunimos es nuestro agradecimiento a Dios por habernos permitido estar juntos,